La información en Contacto Directo. El presidente de la República, en los oficios que dirigió a la presidenta de la Asamblea Nacional para retirar los proyectos de ley sobre impuestos a la herencia y plusvalía, destaca que lo hace para evitar que grupúsculos provoquen en la ciudadanía comportamientos exacerbados que degeneren en luchas sangrientas. Más aún cuando se precisa para la venida del Papa un ambiente de paz, regocijo y reflexión para su recibimiento y para permitir la adecuada difusión de esos proyectos y obtener el pleno convencimiento de la sociedad sobre su necesidad. Está con nosotros Ricardo Patiño, canciller de la República. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, aquí listo para contestar sus preguntas y para tratar los temas de tanta importancia en la coyuntura. Gracias. Las manifestaciones de la semana pasada fueron insistentes, a día seguido, pero no se presentaron hechos de violencia y vandalismo como en otras ocasiones, ni tampoco ha exhibido el gobierno evidencias físicas de una violencia de esa naturaleza que en otras ocasiones sí ha existido. Ahora, la pregunta es, ¿influyó en el acto reflexivo del presidente que estas propuestas masivas jamás se habían presentado antes en sus 3 pedidos presidenciales, como él mismo lo señala en sus 2 oficios a la presidenta de la Asamblea? ¿Ha influido esto? ¿Qué es lo que está cambiando en el país? Bueno, usted recordará, Alfredo, que tanto el presidente como yo estábamos en Bruselas y en Milán atendiendo eventos internacionales. Y la información que teníamos y que después confirmamos cuando llegamos acá es que la situación de violencia que estaba produciéndose era una situación tremendamente grave. Además lo vimos heridos. Recuerdo haber visto a Paco Velasco sangrando su cara y algunas otras personas, a 3 policías golpeados. Botellas, es decir, insultos, de todo. Las cosas que decían en las redes sociales también realmente impresionantes. El nivel de violencia, no podemos decir que no existía nivel de violencia, porque más o menos es lo que aparecería ser de su comentario, que las cosas estaban tranquilas. Digamos, ¿no? es que en ocasiones de violencia hubo destrozos tremendos. En esta oportunidad tal vez hubo algunos hechos aislados, pero no se vio... Bueno, ¿qué esperábamos, Alfredo? ¿Que llegaran a eso? No, o sea, absolutamente. lo que estaba produciéndose era algo, pero que todo el mundo, lo que estaba esperando, lamentablemente, es que los destrozos fueran terribles y que también la sociedad pudiera vivir un hecho dramático, como por ejemplo la existencia de 1, 2 o varios muertos, que no podíamos aceptar. Lo hemos dicho, la violencia no es una opción para nosotros, no la podemos aceptar. La única opción para nosotros es el diálogo. Y si es que el diálogo requería más tiempo, el presidente lo entendió, el presidente interpretó, por supuesto, lo que estaba sucediendo en la ciudadanía, porque eran 2 cosas, o 2 tipos de manifestaciones, de aquellos que sí estaban preocupados por los impuestos a la herencia y a las ganancias extraordinarias por la plusvalía, y lo otro, de aquellos violentos, porque la ciudadanía común y corriente, los ciudadanos que no tienen este odio por el gobierno, pueden, por supuesto, tener una reacción y decir, estamos preocupados por lo que pueda pasar, pero hay quienes sí, por ejemplo, aquellos que llamaron a recibir al presidente Rafael Correa en el aeropuerto con el tremendo riesgo que podíamos tener, por supuesto que teníamos que reaccionar ante eso y evitar que la violencia degenerara en lamentables resultados. Pero lo importante, y yo quiero en esto destacar, Alfredo, con usted y con la ciudadanía, no es solamente incluso discutir sobre la ley de la herencia y sobre la ley de ganancias extraordinarias, que además la de la herencia se llama de redistribución de la riqueza, y de las ganancias extraordinarias por la plusvalía, sino discutir sobre la terrible inequidad que todavía vivimos en este país, a pesar de todos los cambios hechos en estos 8 años, que han creado, que han constituido una nueva sociedad, indiscutiblemente. Las condiciones de la población son muy superiores, mucho mejores a las que vivíamos años atrás. En general, los niveles de salud, educación, bienestar colectivo, empleo, salarios, condiciones laborales, seguridad social. Precisamente sobre eso, como por supuesto vamos a tener.
Pero esto es lo fundamental, de esto hay que discutir. Justo sobre eso, ayer aquí en Contacto Directo, como el presidente insiste en la necesidad de esas leyes, un ex ministro del gabinete presidencial, Ramiro González, tiene una apreciación que es interesante al respecto. Veamos. Yo creo que la cosa es muy clara. Hay un mandante que es el pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano ha pedido que se quite definitivamente esos proyectos en la legislatura. Yo creo que aquí hay que tener muy claro un mandato popular de que se dice no a esas leyes. Yo no creo que se quiera decir que después de lo del Papa van a presentar nuevamente, porque las manifestaciones también se harán nuevamente. Avanza un llamado a la sensatez, a que dejemos de lado estos proyectos, que si quieren hagamos la reforma concreta a la actual ley de las herencias. Si es que hay algún hueco por el cual algunos ciudadanos se están evadiendo, bueno, cerremos esa tranca y demos paso a que los ecuatorianos que tengan que pagar de acuerdo a la actual ley lo hagan sin ningún problema, sin evadir el impuesto. Ahora, esta es una idea interesante. Si ya tenemos el quinto impuesto a las herencias más alto en el mundo, ¿no le parece razonable la idea a Ramiro González? Porque no se ha cobrado, entonces hay que evitar es una evasión, y si hay que evitar eso simplemente no hay necesidad de subir el impuesto. Bueno, yo lamento que Ramiro González, después de haber estado 8 años en el gobierno, tenga este tipo de comportamientos, digamos, ¿no? Pero dejémoslo de lado, simplemente decir algo que es fundamental. La ley de la herencia, las leyes de herencia en este país existen desde 1920, porque alguna gente dice que es que recién estamos inventando esa ley. No, estamos modificando la ley. ¿Para qué? Para que aquellos que evadían, aquellos que eludían ese impuesto, lo paguen. Porque lo fundamental... Pero no es necesario subirlo, solamente era sobre los fideicomisos, digamos, se podía hacer una reforma parcial. Bueno, el tema de los fideicomisos, que es importante que usted dice, y yo creo que vale la pena explicar a la gente lo que es el fideicomiso, porque posiblemente la mayor parte de la población no entiende de qué se trata. El fideicomiso es un encargo financiero. Yo pongo un dinero, y eso es lo que ha pasado muchas veces, la gente para no pagar los impuestos que existen desde 1920, ponía esos recursos en un banco extranjero normalmente y lo ponían a disposición de sus hijos para cuando ellos después ya no estuvieran en vida, y de esa manera evitaban, a través de estos juegos financieros, de estos manejos financieros, del fideicomiso, insisto, que es un encargo financiero, evitaban pagar el impuesto. Y eso en esta ley se establece justamente. Y se establece también una mayor progresividad, que eso es fundamental, el concepto de progresividad, perdón. Bueno, pero todo eso, Ricardo, se lo va a discutir justamente en el diálogo que ha convocado el presidente, pero ahora hay una decisión política, digamos. Se ha tomado una decisión política y ha habido realmente una crisis política, el presidente mismo lo ha reconocido, lo dice, y entonces, pero también se habla de una conspiración, o sea que hay varias cosas que están jugando en la cuestión política. Todavía hay marchas pendientes. Entonces, respecto a la existencia de una conspiración, el alcalde Jaime Nebot precisó ayer aquí lo siguiente. Veamos lo que dijo Nebot. No confundamos esto. Conspiración de 300.000 personas en la calle no existe. Pues la conspiración es secreta y perversa, no cívica, pública y multitudinaria. Golpismo sería decir, la marcha es para que cese su mandato, o las marchas y el reclamo del país es para eso. El reclamo del país es porque se están vulnerando derechos fundamentales de los ecuatorianos. Ya el vaso se derramó con esta última gota. Apoderamiento de fondos, de ahorros, peligro para los bienes legítimamente adquiridos al compartir su plusvalor en exceso, peligro para las herencias constituidas por bienes bien habidos para los hijos. A ver, a esa idea, a ese criterio, que esta es la gota que derramó el vaso luego de lo que ocurrió con el subsidio al fondo de pensiones, etcétera, todo lo que ha venido ocurriendo últimamente. ¿Cómo ve el gobierno la situación? Porque no solo es los proyectos que se han suspendido. Alfredo, no es la gota que derramó el vaso, la gota, la cantidad de líquido que ha entrado en el vaso en nuestro país ha sido bienestar tras bienestar tras bienestar todos los 8 años y medio de gobierno. Esto es lo que hemos tenido. No hemos tenido en ningún caso, ningún paquetazo, por más de haber nosotros sido partícipes y sufrido 2 importantes crisis económicas mundiales. No ha habido en ningún caso, en ninguna condición paquetazo. Lo único que ha habido es bienestar. Por supuesto, una ley que culturalmente no era discutida, no había sido discutida en el país, puede provocar esta situación. Pero
insisto que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la reacción de aquellas personas que pudieran estar preocupadas, incluso confundidas con el proyecto de ley, y otra cosa es aquellos que con una actitud absolutamente violenta y antidemocrática están planteando la salida del presidente Correa, que por supuesto el pueblo ecuatoriano no la va a aceptar en ningún caso, porque sabe los cambios que se han producido. Pero insisto, lo importante de la discusión es qué tipo de sociedad queremos. Si exactamente, y sobre eso es que el presidente definitivamente la desigualdad, ¿o no? Pero lo que pasa es que ya ha habido antes experiencia de un diálogo con Pachacuti en el 2009 sobre los proyectos de ley de minería y de aguas. Luego, hace 3 meses se planteó un diálogo con los empresarios, se establecieron mesas de trabajo con Pachacuti y una pauta tributaria, y eso se rompió. Entonces, frente a esa experiencia que ha habido antes, ¿qué es lo que va a cambiar en este diálogo? ¿Cómo es posible que haya un diálogo de doble vía y no solo unidireccional? Es fundamental que el diálogo se mantenga, pero ese diálogo nosotros lo hemos mantenido. Usted dice, hubo un diálogo sobre la ley de aguas o sobre la ley de tierras con Pachacuti y se rompió. De ninguna manera, quienes lo rompieron fueron ellos. Pero vea usted, revise por favor las actas del Congreso de la Asamblea Nacional sobre los diálogos sobre la ley de tierras y la ley de aguas, y usted va a ver, no una, no 10, cientos de reuniones con el pueblo ecuatoriano, con el movimiento indígena en el país, con las poblaciones indígenas sobre las leyes. No ha habido leyes más debatidas, más democráticas. Esto no existía antes. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de las cosas que han pasado anteriormente. Pero no han sido todas las... Entonces lo importante es que el mismo tratamiento Alfredo, se va a dar a la herencia, digamos, porque ese es un asunto que también toca la estructura familiar de las empresas, y eso es lo que realmente provocó la reacción, porque no tanto lo que se va a pagar, lo que no van a pagar son los ricos, que son muy pocos, sino es el concepto de la estructura familiar de las empresas que son de todos los tamaños. Hoy mismo se va a anunciar el proyecto de diálogo nacional sobre este tema. Y no es cierto, como se dice, están esperando que se vaya el Papa para comenzar otra vez a presentar la ley. No, lo que pretendemos justamente, y entendemos que la sociedad ecuatoriana nos pide un mayor nivel de diálogo sobre este tema. Por eso el presidente ha entendido eso y el lunes ha tomado la decisión de retirar provisionalmente o temporalmente los proyectos de ley para entrar en una amplia discusión, que no será de una semana, será de meses, porque estamos convencidos de que hablar sobre esta nueva sociedad, que ya no solamente sea una sociedad en donde, como ahora, tenemos excelentes servicios públicos, o por lo menos muchísimo mejores servicios públicos. Tenemos la gente con verdaderos derechos, la gente que vive en condiciones, que antes vivía en condiciones casi de esclavitud, en el servicio doméstico, vivir en condiciones distintas. En todo caso, Ricardo, el asunto es que se va a establecer las reglas del diálogo. Le ruego, por favor, para concluir, que se nos va el tiempo. Solamente decirle que este tipo de sociedad que estamos construyendo, solamente han sido dados los primeros pasos. Pero ¿qué tipo de sociedad queremos? Si tenemos que aprender de Europa en algo, y usted vivió muchos años en Europa, y por lo tanto no solamente lo conoce por bibliografía, lo conoce por la realidad. Así es, 12 años. Ese estado de bienestar, Alfredo, que está desarrollado en los países del norte, de los países nórdicos, ¿cómo se generó en Europa? A través de una acción concreta del Estado, de una acción de redistribución del Estado, cobrando los impuestos a las personas. Pero lo importante es el diálogo. Lo importante es el diálogo. Sí, entonces, es buena hora que haya un diálogo. Claro, lo que no quiere la gente son imposiciones, y en eso, bienvenido lo que ha resuelto el presidente. Ricardo Patillo. Tenga la seguridad que en eso estamos trabajando y lo vamos a hacer. Vamos a dedicar meses enteros a dialogar sobre esto, porque esto es lo que el pueblo ecuatoriano quiere y lo que nosotros también queremos para construir esa nueva sociedad. Definitivamente una sociedad de igualdad entre los ecuatorianos. Gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. A usted, Alfredo. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos a una pausa. Al volver estará en nuestros estudios Osvaldo Landázuri, el presidente de la Asociación de Ensambladores de Motocicletas. Vamos a hablar sobre el impacto de las sobretasas arancelarias, sobre la sustitución de importaciones en un bien de consumo popular. Ya regresamos. Quédese usted en nuestra sintonía. El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro. Lo dijo Benjamin Franklin, estadista y científico estadounidense.